Entonces, la clase de hoy o la invitación para hoy es poder refrescar qué son las secuencias didácticas. Ya sea que ustedes presenten una unidad didáctica, un proyecto o lo que sea que vayan a presentar, seguramente, al menos en matemática, ustedes van a presentar secuencias didácticas para poder trabajar algún tipo de contenido, algún tipo de capacidad. Entonces, como ya con el video habían visto algo de números, la propuesta hoy es poder irnos hacia la geometría, que es un espacio, es un lugar donde no todos se quieren meter y es como que está quedando cada vez más olvidado. Y la verdad es que hay muchas cosas lindas que se pueden trabajar en la sala con conceptos geométricos, con algunas cuestiones que se dejaron de dar y pueden llegar a ser divertidas. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que yo les estoy proponiendo? A ver, chicas, ¿qué es una secuencia didáctica? Y acá yo les voy a pedir que no se confundan con la teoría de situaciones didácticas, que ahí aparecía aquello de la situación-acción, formulación, validación e institucionalización. Esa era la teoría desarrollada por Guy Brousseau y no es ahí a donde nos estamos metiendo conceptualmente en esto al menos. ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo? Que recordemos que es una secuencia didáctica. Y una secuencia didáctica es un conjunto de actividades que guardan coherencia, cuya progresión está pensada en función de complejizar, resignificar o transformar ciertos conocimientos. Cada actividad se engarza una con otra y en su conjunto permiten diferentes modos de aproximación a los contenidos propuestos, a la vez que favorecen que los alumnos complejicen, profundicen y enriquezcan sus conocimientos. En definitiva, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que nosotros cuando hablamos de secuencia didáctica estamos hablando de algo que nosotros hemos pensado, que no es una sola actividad, sino que seguramente serán distintas actividades, varias, 3, 4, 5, depende de qué tan complejo queremos llegar en un conocimiento, en un saber, en una capacidad, pero seguramente no va a ser una sola. Ya el prediseño del diseño curricular de Buenos Aires en el 2000 hablaba y nos acercaba a todos, y de hecho es nuestra experiencia en esto de la enseñanza, de que el hecho de que yo enseñe no implica que el chico aprenda. Pero tampoco, por más allá de que aprenda, no porque yo se lo enseñé, él aprendió todo lo que yo necesitaba o aprendió lo que yo quería que él aprenda. Los chicos aprenden seguramente, pero a veces necesitamos un poco más. Y en esto las secuencias didácticas nos van a ayudar bastante porque nos permiten a nosotros ir planificando gradualmente qué tipo de complejidad yo pretendo en un contenido, en un saber. Retomo lo anterior, entonces como ya vimos números, pensemos en actividades, en secuencias didácticas, en algo que se planificó en más de una vez, 2, 3 actividades que nos ayuden a reconocer o aprender algún contenido concreto. Yo les acerco en ese documento que tienen en PDF, ahí están relatadas las 3 actividades como secuencia, ¿no? Donde a nosotros nos va a interesar mucho que ustedes puedan descubrir ahí cómo se va complejizando, cómo se va avanzando. Pero sobre todo que tengan un ejemplo de qué es lo que nosotros pretendemos o qué es lo que vamos a esperar, qué es lo que va a esperar el profe de matemática cuando trabajemos matemáticas. En primer lugar, que no sea una actividad suelta, por más de que esté bien, sigue siendo una actividad suelta y dice el refrán por ahí, una golondrina no hace verano. Entonces, con una actividad sola a nosotros no nos sirve. Entonces, no nos sirven. A los chicos seguramente sí, pero no porque perseguimos un objetivo concreto, que la secuencia didáctica sí nos permite ir detrás de un objetivo concreto, como podría ser en este caso, la secuencia didáctica está mirando los objetos, los cuerpos y las figuras. Entonces, seguramente el objetivo de las actividades van a estar dando vuelta por ahí. Yo les voy a proponer, y están escritas las actividades de esta secuencia, ustedes la tienen ahí en el documento, y la primera actividad tiene que ver con descubriendo cuerpos, dice, ¿no? Ustedes van a contar con una bolsa grande, plástica, de artillera, lo que sea, que no se vea desde afuera hacia adentro, con muchos cuerpos geométricos, prismas. ¿Qué son los prismas? Son estas figuras que son así, que nosotros conocemos o reconocemos como la caja. El prisma es esto. El nombre correcto es paralelepípedo, pero el paralelepípedo es más técnico. El prisma es esto. Es la forma de la caja.
Nada más que los prismas, dependiendo cómo sea su base, el nombre que tiene, puede ser un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque tiene una base de rectángulo. Un prisma de base triangular, que tenga un triángulo. Un prisma que tenga base circular, a ese prisma nosotros lo conocemos y le llamamos cilindro. Un prisma que tenga base cuadrada, un prisma que tenga base hexagonal, que tenga un hexágono, un prisma que tenga base pentagonal, es decir, que la base es un pentágono. Pueden tener otro tipo de cuerpos, un cuadrado, un cono, una pirámide, que seguramente ustedes las han revisado, las han estudiado. Y el desarrollo es que se van a formar dos grupos, se van a formar grupos de 4 integrantes que se van ubicando formando una ronda. Se les pide a un integrante de ese grupo que se ponga al medio, que saque uno de los cuerpos y que pueda explicar cuáles, al menos 3 de las características que tiene ese cuerpo. Si yo tuviera este cuerpo, alguna de las características que tiene este cuerpo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Una característica es la cantidad de las caras. Yo podría decir que tiene, todas sus caras tienen forma de rectángulos, en este caso. Esa es otra característica, la forma que tienen las caras. Otra de las características es si tiene puntas o no tiene puntas. Profe, ¿qué es esto? Si tiene vértices, si tiene puntas o no tiene puntas. ¿Los cuerpos todos tienen puntas? Bueno, habría que averiguar. Seguramente van a descubrir que el cilindro, por ejemplo, no tiene puntas, que la esfera no tiene puntas, no tiene vértices. Tanto la esfera como el cilindro tienen algunas caras que son curvas y el cilindro tiene 2 caras que son planas, pero tampoco tiene, porque justamente como es una cara circular, no tiene vértices. Tiene aristas, pero no tiene vértices. Entonces, pedirle a los chicos que vayan explicando al menos 3 características que tiene ese cuerpo. Y con eso, entre todos, vamos viendo y vamos recordando o aprendiendo. Fíjense que en ningún momento dice la maestra le explica cuáles son las características del cuerpo. En ningún momento. Son los chicos protagonistas de esto que sacan una figura y van contando las características. Y son sus mismos compañeros los que van verificando que los datos sean correctos. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo en la mano. Entonces los chicos pueden ver que efectivamente lo que dice su compañero es verdad o no es verdad. Entonces, si el chico que estuvo al medio tiene una respuesta que es correcta, entonces suma puntos. Y como están divididos en grupos de 4, el grupo que tenga más puntaje es el que gana. Punto. Sencillo. Se le pueden aplicar algunas variantes que ustedes las tienen escritas ahí en el archivo, en la hoja, para ver qué se puede hacer. Entonces ya tenemos una actividad. ¿Sí? Reconocer las características de un cuerpo determinado. Que nosotros podríamos circunscribirlo, si quieren, en un cono, en un prisma, en un cono, en un prisma, en un cubo, en un prisma de base triangular, para que los chicos puedan sacar de ahí sus propias conclusiones y sus características. Tampoco es necesario que sean muchos. Mejor si son varios, pero no es necesario que sean muchos. Una segunda actividad, por ejemplo, podría ser también en grupitos de 4, de 5, de 4 está bien, que separamos en 2, es decir, organizamos ese grupo en 2 subgrupos, una parejita y otra, y lo que van a hacer ahora es, uno de estos subgrupos no puede ver lo que hacen los otros compañeros, que van a agarrar uno de los cuerpos con alguna tempra o con algo, van a llenar la base y van a sellar en una hoja, que va a quedar registrada ahí, por ejemplo, la forma que tiene la figura con la que han sellado. Entonces, hacer que sellen 3 o 4 figuras y después la condición o la tarea consiste en que los chicos que no habían podido ver tienen que, al ver la figura, fijarse, teniendo todo a mano, a qué cuerpo corresponde el sello de cada figura. Esta figura es un rectángulo, entonces a ver cuál podría ser y ellos pueden medir, pueden fijarse a ver si es o no es. Reconocer a partir de las huellas cuáles son o cuál es el cuerpo que las ha generado. Entonces tenemos ya otra forma de abordar los cuerpos geométricos. Antes era ver
¿Cuáles eran las características? En este caso, a ver qué tipo de huella deja, porque no es la misma huella si yo pongo la base que si pongo un costado. Hay otra actividad que tiene que ver con la sombra. Entonces, un día muy soleado, yo puedo salir al patio con los chicos y llevar los distintos cuerpos y mostrarles que los cuerpos proyectan una sombra. Si el día no está muy soleado o no puedo salir al patio, ver que mi aula esté más o menos oscurecida, más o menos ensombrecida, y con una fuente de luz importante, poder proyectar la luz y ver cuál es la sombra que se genera. Entonces, esto nos genera varias cosas, ¿no? Esto de poder, y para mí es fundamental esto, ¿no? Porque generalmente nos preguntamos, ¿qué es primero, la figura o el cuerpo? ¿Qué se enseña? ¿Qué se enseña primero, el cuerpo o la figura? Y en realidad para mí es muy importante que nosotros cuando enseñemos entendamos que el cuerpo y la figura dependen uno del otro. Las figuras vienen con los cuerpos. Digamos, si nos ponemos exquisitos, las figuras geométricas no existen en el mundo real. ¿Sí? Nosotros decimos aquello se parece a tal cosa, o yo he dibujado tal cosa, o yo tengo este rectángulo, pero resulta que este rectángulo también tiene espesor, entonces ya no es una figura. Entonces lo que tenemos que enseñar a los chicos es que las figuras y los cuerpos siempre están de la mano, que esa figura vino de algún lugar, porque es el sello de alguna figura, porque es la sombra de alguna figura, porque es la sombra de algún cuerpo, porque a este cuerpo yo le arranqué una de las caras y esa cara es un rectángulo, un cuadrado, un círculo. Entonces, que ellos puedan asociar y puedan descubrir normalmente que los cuerpos están formados por figuras y que las figuras provienen del cuerpo. Entonces, nosotros acá con estas tres actividades que yo les he propuesto, ¿no? Esto de reconocer las características, esto de sellar y dejar huellas, esto de reconocer la sombra y a partir de la sombra reconocer qué cuerpo es, a partir del sello o de la huella reconocer de qué cuerpo puede venir. Y a partir de tener el cuerpo en mi mano, poder describir las características, es una forma de ir acercándonos gradualmente al conocimiento de los cuerpos y sus características. Entonces, de esta manera lo que yo propongo es que cuando ustedes lean el documento puedan entender bien cuáles son las variantes que tiene o que se le puede hacer a este juego, pero lo más importante es que entendamos que una secuencia es una sucesión de actividades que nos van llevando a conocer mejor un conocimiento o a construir mejor un contenido, un saber, un conocimiento. Ahí también les dejo una propuesta de trabajo, que es lo que seguramente voy a estar esperando y que vamos a poder leer después con los profes, a ver de qué manera trabajaron ustedes una secuencia geométrica. Muchas gracias, chicas, y espero que nos veamos pronto.